Mi nombre es Víctor Manuel Cruz Medrano, pertenezco al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 67, de cuarto semestre del Grupo B, de la especialidad de Mantenimiento Automotriz. En este caso del submódulo mantiene el sistema de emisiones contaminantes del automóvil, y bueno, este es mi trabajo de exposición sobre la válvula EGR. En esta investigación vamos a tratar en profundidad el apasionante mundo de las válvulas EGR, descubriendo para qué sirven, comprendiendo su funcionamiento, y las averías que suelen ocurrir muy a menudo. También estaremos analizando el contexto de estas, siendo así su historia, el porqué, la necesidad de su invención, remarcando sus ventajas y desventajas, entre otras cosas de este vasto tema. ¿Qué es la válvula EGR? El primer punto es poner significado a las siglas EGR, acrónimo de Exhaust Gas Recirculation, o recirculación de gases de escape en castellano. Aunque nos parezca un tema de actualidad, lo cierto es que se viene utilizando en algunos coches desde la década de los 70. Recordemos que fue cuando se dio la crisis del petróleo y cuando el mundo se vio envuelto en la problemática de la contaminación. Dicho esto, continuemos. Especialmente en Estados Unidos, donde las normas anticontaminantes eran más severas. En Europa es obligatorio equiparla desde la entrada en vigor de la Euro 2 en 1996. La válvula EGR es la encargada de reducir las altas temperaturas en la cámara de combustión para, al mismo tiempo, disminuir los óxidos de nitrógeno, NOx. Consiste en redirigir una parte de los gases de escape de los motores de combustión hacia el colector de admisión, para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno. Función de la válvula EGR. La función de la válvula EGR es sencilla y podemos intuirla de su propio nombre. Su labor es recircular parte de los gases que salen por el escape hacia la admisión. En unos momentos les estaré explicando con ayuda de un esquema. Continuemos con la lectura. Es decir, reintroducir el humo de la combustión del motor en los cilindros, para así reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno. La válvula EGR conecta los colectores de escape con los de admisión, y su apertura depende de diversos parámetros que ahora conoceremos. La clave de la reducción de los óxidos de nitrógeno es el descenso de la temperatura en la cámara de combustión al recircular los gases de escape hacia ella. Gracias a esa recirculación se consigue reducir las emisiones de NOx, ya que los gases de escape son pobres en oxígeno, por lo que al mezclarse con el aire limpio de admisión dan lugar a una combustión más fría, en la que no se alcanza la temperatura necesaria a la que se dan las reacciones químicas que producen los óxidos de nitrógeno. Y bien, este proceso empieza desde el motor, en la cámara de combustión. Que si no saben de qué parte hablo, me refiero a la cosa gris, o a lo que está al costado derecho. Como podemos observar, los gases de la explosión, representados con flechas rojas, descienden hasta un filtro de partículas, en donde empieza la magia, y parte de ellos son expulsados por el escape, gracias a la abertura de la mariposa de escape, mientras que el resto de los gases pasan por un conducto hasta el intercambiador EGR, con ayuda de otra mariposa, y como podemos ver entran a la EGR, en donde se mezclan con aire limpio, el cual entra por un conducto o abertura. Con apoyo de un compresor se logra el trayecto y se enfría la mezcla, luego siguen su camino hasta un intercambiador de sobrealimentación para volver al motor y hacer una nueva combustión, logrando su cometido de reducir el NOx. En los motores más modernos, el funcionamiento de la EGR se rige por la señal de los sensores de temperatura del motor, régimen del motor y carga de aceleración. En función de estos, la ECU del coche comandará la EGR, abriéndola o cerrándola. Por norma general, las EGR están abiertas, metiendo gases quemados al motor, cuando circulamos con el motor caliente, a baja carga y a regímenes de motor bajos. Así, y dependiendo de cuán antiguo sea el coche, la EGR puede ser comandada por vacío o electrónicamente. Las primeras poseían un tubito conectado de vacío conectado al propio colector de admisión, normalmente en los de gasolina, o a una bomba de vacío, usualmente en los diésel, y dependiendo de cuánta carga se demandaba al motor se abría o no. En cambio, las más modernas poseen un servomotor eléctrico, y a través de la información que le llega a la ECU por medio de los diferentes sensores, temperatura de aceite, refrigerante, presión de admisión, etc., envía una u otra señal a ese motorcito.
Ahora, podemos ver ambos modelos en la parte inferior, el primero es por medio de la electrónica, y el segundo por método de vacío. Pueden pausar el video o las diapositivas, para analizar sus componentes y asimismo entender el texto gráficamente. Muchas gracias. Estos fueron los tipos de EGR. Problemas de las EGR. Las averías en la EGR son relativamente comunes, especialmente en motores diésel que circulan mucho en ciudad, y que acostumbran a hacerlo a bajas vueltas. Con esto me refiero a que circulen despacio o que estén en situaciones donde se preste mucho el tráfico. ¿Y por qué dan más problemas los diésel que los gasolina? Pues porque generan más carbonilla, y esa carbonilla se va adheriendo a las paredes de la EGR e incluso a los colectores de admisión, haciendo que su diámetro disminuya y que por tanto, nuestro coche no respire bien y las prestaciones mermen. Abajo podemos ver lo que les decía dicho de otra forma. Normalmente como consecuencia de circular de forma prolongada a bajas revoluciones, con un exceso de trayectos urbanos o con muy cortos periodos de funcionamiento. Como pueden ver en esta imagen, se muestra el resultado del exceso de carbonilla que les decía. Para entenderlo mejor podríamos hacer una analogía o comparación con el ser humano, que si consume en exceso algunos alimentos su corazón se infecta con colesterol. Lo mismo pasa con la EGR. Y ya para concluir, a mi parecer creo que la información recabada es la esencial y justa para lograr informarte bien en el tema. Además, para no alargar mucho las diapositivas, pero anexaré unas preguntas que suelen darse, exponiéndolas de forma breve. Sin embargo, quiero recalcar que pueden existir otros temas complejos, y algunos no se pueden responder en una sola respuesta por motivos de alternativas, modelos, el daño entre otros factores. De igual manera pon mucha atención ya que esto es algo respectivamente importante. Te dejo con las preguntas y ojalá te haya servido mi trabajo. ¿Qué pasa si falla la válvula EGR? Entre los síntomas más habituales que podemos encontrar en una válvula EGR que está fallando, se encuentra la pérdida acusada del rendimiento de motor, los tirones, un aumento del consumo de combustible, sobrecalentamiento del motor, ralentí inestable, arranque defectuoso, etc. ¿Cómo saber si la válvula EGR está funcionando? Primero deberemos desmontar la válvula EGR. Usaremos una bomba de vacío que conectaremos al puerto de vacío de la EGR neumática para comprobar que la válvula funciona. Si la válvula funciona se abrirá cuando apliquemos vacío y cerrará cuando no usemos la bomba. ¿Cómo se puede limpiar la válvula EGR? Nuevamente deberás desinstalar la válvula EGR para su limpieza y rociarla con un limpiador especial. Posteriormente deberás eliminar los residuos que queden. Aquí, como en la anterior pregunta, aplica el tema de modelos vacío electrónica. ¿Cuándo se activa la válvula EGR? Se destaca por tanto, que la válvula EGR se abre cuando se hace poca presión sobre el acelerador, el motor está caliente y con un bajo régimen de revoluciones. ¿Cuánto dura la válvula EGR? De media. No debería averiarse, pero su vida útil ronda los 250.000 kilómetros. En conclusión, nos planteamos. ¿La válvula EGR es importante? Por un lado sí y por otro no. Como hemos aprendido a lo largo de este trabajo, la EGR no se creó para que tu auto durara mucho más, o tuviera aún más potencia, sino, para cuidar al ambiente, ya que incluso si vas mucho al taller por problemas como la carbonilla entre otros, un día el mecánico te puede hacer la gran pregunta de: hey carnal, ¿no quieres que te cancele la EGR? Porque así es amiguitos se puede, y tu auto andaría igual que antes pero con esos problemas menos. Pero obviamente no lo hagas, ya que es ilegal, aunque no hay muchos registros de personas que hayan tenido problemas por esto. Sin embargo, serías un ciudadano egoísta al dañar el aire que es de todos. Y bueno, así termina mi trabajo. Esto es todo de mi parte y ojalá les haya gustado y hayamos aprendido juntos. Hasta luego.